que llevas en tus afectos. El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Cultivando Vida. Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional y Manol Martínez en la producción, difusión Silvestre Canil Díaz, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión en Facebook. Quiero hacer una invitación para que vía telefónica se pueden comunicar con nosotros a esta radio en el número 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También puede ser vía internet a la dirección udgtv.com/radio udg/autlán/, o bien mandándonos sus mensajes mediante Facebook. El link es Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, o bien WhatsApp al teléfono 317-121-2325. XE Instagram @Radio UDG Autlán. Iniciamos el día de hoy con un tema muy interesante, dado que pues próximamente estamos por recibir el temporal de lluvias y pues todo sistema de producción agrícola. Hoy en día hablamos de una agricultura de precisión y pues ¿por qué no decirlo? Para nosotros poder llevar a cabo parte de esos eslabones y que no vaya a desentonar, ¿sí?, la nutrición en el cultivo que se vaya a establecer, vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo el impacto que tiene. Y pues para hablar de este tema, la importancia del análisis de suelos en la agricultura, tenemos como invitado al doctor Jonás Alan Luna Fletes. Él es académico, investigador, profesor de este centro universitario y pues él es el experto en la materia. Doctor, bienvenido, es un placer estar contigo de nuevo aquí en esta radio para que nos hables de cosas importantísimas en los cultivos agrícolas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Bien, pues por inicio, doctor, me gustaría que nos dijeras precisamente cuál es el impacto, el tener esa información preliminar para que el técnico en nutrición nos pueda dar una receta, una recomendación para la nutrición del cultivo que se vaya a establecer. Claro que sí, maestro. Fíjese, en cuestiones de análisis, pues también no solo para cuestiones de fertilización o generar dosis de fertilización, también, sino que tenemos tipos de análisis. Por ejemplo, el análisis de fertilidad, el cual pues nos indica las propiedades físico-químicas y nutrimentales del suelo, que con estas pues el técnico al final de cuentas le ayuda para tomar decisiones, en este caso para mejorar la producción agrícola, ¿no? En el caso de las propiedades físicas pues nos ayuda para cuestiones de programación de riego, cuestiones de volúmenes, de frecuencia de riego en función de las características del suelo. Desde el punto de vista químico, para cuestiones de pH, cuestiones de si tu suelo tiene algún problema de salinidad, pues también para poder manejarlo, ¿no? Para enmendar ese suelo con la finalidad de mejorar su calidad. Y pues las cuestiones nutrimentales, que ya es donde entra la generación de dosis de fertilización,
en base al contenido nutrimental de tu suelo. Recordemos que las plantas pues requieren por lo menos de 16 elementos nutritivos, los cuales se dividen en macros y micronutrimentos. Los macros pues hay que considerarlos como los que consumen mayor cantidad de la planta y los micros en menor cantidad, pero al final de cuentas todos son muy relevantes. Entonces, en el caso del análisis de fertilidad de suelos, pues te da una noción de cómo están esos contenidos de macros y micros en tu suelo, que al final de cuentas son fertilizantes que tiene tu suelo, ¿no? Entonces, tú en base a eso puedes generar una recomendación de dosis de fertilización en base a el cultivo que vas a establecer, en base a cuestiones de calidad de suelo y en base incluso a la textura de un suelo. Entonces, pues esa, al final de cuentas, por eso es un tema muy relevante, bien lo mencionaba, en el cual pues estas herramientas nos sirven para mejorar la productividad de los cultivos y hacer más eficiente el uso de los fertilizantes y el agua, que al final de cuentas toda esta eficiencia pues nos va a generar un ahorro económico o le va a generar un ahorro económico al productor, ¿sí? Bien, pues sí, desafortunadamente, digo, utilizando ese término, los agricultores en muchas ocasiones creen que ese costo de hacer un análisis de suelo, en lugar de tener un beneficio, les va a encarecer, cosa que pues podemos decir que es todo lo contrario, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque caemos en esa rutina de que, ay, no, pues que voy a comprar cierta fórmula de fertilizante y vamos a hablar de volumen. Exacto. X cantidad por hectárea a la siembra, X cantidad toneladas o kilos a X tiempo del ciclo vegetativo, pero como bien lo mencionabas, tenemos algunos cultivos que pueden ser perennes o semiperennes y que en un momento dado, como bien lo mencionabas, también previo a ese análisis de suelo, posteriormente, pues escucho que hay también análisis foliares, ¿verdad? Claro. De la planta. ¿Nos pudieras comentar algo también al respecto? Claro. Sobre eso también, yo es lo que los productores o los técnicos que van allí al laboratorio, aquí en el centro universitario, lo que siempre les comento es que no lo vean como un gasto, en realidad es una inversión, como que si tú estuvieras invirtiendo en semilla, invirtiendo en fertilizantes, en aplicaciones, en cuestiones de insecticidas, fungicidas, etcétera, porque al final de cuentas este análisis te va a generar una noción de cómo está la calidad de tu suelo y qué es lo que necesita. Te va a generar un diagnóstico al final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que les reitero es que no lo vean como un gasto, sino como una inversión que les va a generar al final de cuentas un ahorro, el cual pues con el cual van a mejorar su productividad de su cultivo, su rendimiento, ¿no? Sí, también en cuestiones de análisis foliares, pues también hay análisis de laboratorio donde se analiza cuestiones de las hojas, cómo están los contenidos nutrimentales en hojas desde el punto de vista de lo que se le aplica en el suelo o cómo se está nutriendo tu planta. Esos análisis foliares también nos pueden indicar si hay una deficiencia, un exceso o una carencia de algún elemento y con eso poder corregir tu nutrición. Entonces, ese también es un tipo de análisis. En cuestiones de suelo también hay análisis microbiológicos, que también eso hay que reiterarlo. Cuestiones microbiológicos para saber análisis fitopatológicos de suelo, si tenemos alguna bacteria, algún hongo, algún nemátodo que nos pueda causar alguna enfermedad en nuestro cultivo. Entonces también para ir previniendo. Todo esto al final de cuentas también podemos prevenirlo en base a estos análisis. También podemos tener análisis de salinidad, cuestiones de salinidad, que eso también es una parte muy interesante y muy importante. Porque al final de cuentas, si tú no analizas tu suelo y tu suelo tiene problemas de salinidad, que le llaman a veces los productores coloquialmente le llaman salitrosos, pues también ahí ya tienen pérdidas económicas. Tú llegas con tu semilla, con tu planta, y al rato pues resulta que la planta, por cuestiones de deficiencia de agua, por cuestiones de sales, pues se muere, ¿no? Entonces esto al final de cuentas te va a causar pérdidas económicas muy importantes. Si tienes 5, 10, 15 hectáreas donde no analizaste tu suelo, pues ahí se va a ver prácticamente
pues el gasto que hiciste y la pérdida económica que al final de cuentas. Entonces, con todos esos análisis, por eso son muy importantes realizarlos para poder generar un diagnóstico y prevenir más que nada. Entonces, así es. Bien, ¿pudiéramos poner algún ejemplo, doctor? Hablo de que a lo mejor hasta en el mismo hogar, en ocasiones hacemos una siembra de una plantita y resulta que el sustrato, hablo de la tierra que se utiliza en la maceta, ¿sí? Pues tiene ciertas características y dentro de esas características, si las pudiéramos traspolar a lo que viene siendo ya un terreno agrícola, a manera de, aunque no va a ser una clase, no sé, de edafología o no sé cómo se, ¿verdad? Pero algunas características que los agricultores definitivamente dominan el tema de que dicen, pues es que es un terreno pedregoso, es un terreno arenoso, es un terreno pesado, ¿verdad? Entonces, así, dentro de tu experiencia, nos pudieras decir qué tan rico puede estar un suelo con ciertas características o qué tan pobre, de acuerdo a su estructura, qué tan pobre puede estar ese suelo para un cultivo determinado, ¿verdad? Sí. Bueno, prácticamente en campo, pues algunos productores ya tienen conocimientos empíricos, por así llamarlos, en cuanto a qué característica textural tiene tu suelo. Por ejemplo, podemos tener suelos arenosos, suelos muy arcillosos, que ya serían suelos muy pesados o muy ligeros, o suelos francosos, que pues cada una de esas texturas te va a generar ciertas características o ciertas dificultades. Por ejemplo, si tenemos un suelo que es muy arenoso, pues sabemos que estos suelos son más ligeros, son más fáciles de trabajar, de elaborar, filtran mejor el agua, no tienen problemas de encharcamientos. Quizás a grandes rasgos, su única deficiencia pues es cuestiones nutrimentales, ¿no? Y de materia orgánica. Pero este tipo de suelos, y se le genera también aquí la característica de los suelos también nos sirve para ver el cultivo que vamos a establecer. Porque al final de cuentas es un cultivo que lo vas a manejar de temporal, o si lo vas a manejar con un sistema de riego, pues todo eso también puedes definirlo con esto, ¿no? Entonces, pues cada una de las clases texturales pues genera beneficio o perjuicios a ciertos cultivos. Por ejemplo, si es un suelo más pesado, que es un suelo muy fino, muy arcilloso, pues sabemos que esos suelos pues van a tener problemas de encharcamientos. Si tú tienes un sistema de riego y te pasas de agua, pues vas a encharcar, vas a causar que aparezcan enfermedades fungosas, etcétera. Entonces, al final de cuentas, también cada tipo de suelo pues va a tener cierto manejo y va a tener ciertas características para producir cierto cultivo. Entonces, o para que la productividad del cultivo que tú vas a manejar, pues sea óptima, ¿no? Entonces, todas esas características, al final de cuentas, nos sirven. Y todo eso te lo da un análisis de suelo. Sí. ¿Sí? Pues para todos los agricultores que nos están escuchando, estudiantes, técnicos, pues como ustedes ven, es un manejo integrado en donde efectivamente cada uno en su ramo, hablo análisis de suelo, hablo de nutrición, hablamos del tipo de suelo, el manejo del agua, ¿sí? Y el cultivo. ¿Por qué? Porque pues sí, definitivamente podemos tener alguna información, generación tras generación en el campo, pero yo creo que ya no podemos estar cometiendo errores de esa naturaleza. Y más que estamos ahorita en una economía globalizada, una comercialización, se puede decir ya internacional, en donde pues hoy en día escuchamos y todos estamos preocupados que el agua está escaseando, el cambio climático, las producciones, los suelos se están acabando, ya se habla de una agricultura regenerativa, ¿sí? Y pues me gustaría, doctor, que nos pudieras comentar así dentro de la importancia, en primer lugar, reiterando el análisis de suelo, pero también algunos otros elementos. Hablamos de que los terrenos se están lixiviando,
¿sí? Erosionando, degradando, ¿sí? Por otro lado, hablamos de que se están empobreciendo de materia orgánica, ¿sí? Que inclusive ha habido algunas técnicas, labranzas mínimas o de conservación en donde pues no quemes ya y deja esa materia orgánica, incorpórala, en lugar del residuo agrícola de prenderle fuego, pues incorporarlo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, pues son cuestiones, por ejemplo, estamos hablando de terrenos que se van desgastando ciclo tras ciclo, por cuestiones de producción. Las plantas consumen nutrientes, modifican las propiedades de los suelos, por lógica. Entonces, si no haces un buen manejo de tu suelo, por lógica se va a ir degradando, va a ir cambiando. En cuestiones de baja fertilidad, cuestiones de pH, cuestiones incluso de salinidad, si no tienes un buen manejo en la fertilización. Entonces, pues todo esto pues ha influido en la baja de la productividad de los suelos. Por ejemplo, y lo hemos escuchado, los productores mismos los dicen, no, es que hace 10 años pues me daba cierto tonelaje de caña, de maíz, o de trigo, de algún cultivo, y ahora no me da ni la mitad. Ok, hablamos de un manejo integrado de la productividad, hablamos desde cuestiones, bien lo mencionaba, cuestiones de fertilización, cuestiones de suelo, riego, cuestiones de manejo de plagas, cuestiones de manejo de enfermedades, cuestiones de aplicaciones, etcétera. Entonces, si de por sí hay muchos factores que influyen en la agricultura, pues uno de los factores principales es el suelo. Los demás factores también influyen, pero uno de los principales es el suelo. Si tú haces un buen manejo de tu suelo, una buena fertilización, una buena enmienda, una buena aplicación de algunos materiales enmendadores, pues por lo menos ya llevas un porcentaje arriba en cuestiones de manejo para cuestiones de aumentar tu rendimiento, mejorar tu productividad de tu cultivo. Entonces, por eso es importante analizar suelos y también hacer un manejo eficiente de los suelos y mantener la calidad de esto. Bien lo mencionaba, ahorita los manejos en cuestiones agrícolas a veces no son los correctos, que luego podemos tener, si hay por lo menos lo que se ha escuchado de cuestiones de siembras en laderas, que a veces no hay las dejas a favor de pendientes, no haces curvas de nivel, no aplicas materia orgánica, no haces un buen manejo de tu suelo, pues al rato va a haber cuestiones de degradación, erosión, que todo eso, al final de cuentas, suelos productivos están haciendo suelos improductivos. Y todo eso pues tenemos que conocerlo y atenderlo, más que nada. Sí. Voy a remontarme todavía en el medio rural es muy común, ¿no? Sí. En donde por ahí hacen o incorporan un cambio uso de suelo en un terreno cerril con cierta capa de suelo, en donde hacen el desmonte y empiezan su cultivo. Uh-huh. Podemos decir que ese es un suelo virgen. Uh-huh. El cambio de uso de suelo que se está dando ahorita para la explotación o el cultivo, para no decir el término explotación, de aguacate. Okay. ¿Sí? En donde, pues sí, inician, hacen el cambio de uso de suelo, una zona virgen, con cierta vegetación, con muchos años de ese ciclo natural de que se va generando, se va produciendo ese suelo, en donde la materia orgánica se va degradando y hay una gran flora microbiana viva, el suelo tiene vida, ¿sí? E iniciamos un cultivo, el que sea, y voy a poner el ejemplo del aguacate, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues inician y bonitos los árboles y todo, y después vienen los problemas, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí es una muestra que nosotros podemos corroborar, ¿no? De la conservación y cómo suelo que inicia actividades de explotación o de uso para la agricultura, pues se va degradando, ¿verdad? Exacto. Bien. De una forma, doctor,
me gustaría que les compartieras cuáles son, cómo tomar la muestra, cómo enviarla y cuál pudiera ser la primera información que puede tener una mayor trascendencia para empezar a corregir esos hábitos y no caer en donde sí, 300 kilos de tal fertilizante, o 200 kilos, o 400 kilos. Exacto. Sí, en el caso de los muestreos, pues por lo regular se utilizan dos técnicas, uno que le llaman zigzag y otro que le llaman 5 de oros. En este caso los terrenos pues van en función de la superficie que se tenga, ¿no? Si tienes 1, 5, 10, 15, 20 hectáreas, pues ya sería toma de muestra aleatoria, puntos, y se le conoce como muestra compuesta. En este caso se toma por lo regular de 0 a 30 centímetros, en el caso de cultivo de hortalizas o gramíneas. Ya si son frutales, pues ya se considera una profundidad más como alrededor de 60 centímetros, porque son raíces más profundas, que al final de cuentas, aquí la finalidad es tener una muestra representativa de tu terreno, que a la hora que tú mandes al laboratorio, pues esta sea representativa de toda tu superficie, para que tú, cuando tengas sus resultados, pues prácticamente puedas generar una recomendación o se pueda generar una dosis de fertilización en base a tu superficie, ¿no? Entonces, pues así es de manera general. Por ejemplo, actualmente aquí en el CUCSUR, en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Agua y Planta del departamento, ahí nos encontramos y ya llegan bastantes técnicos y productores pidiendo una recomendación en cuanto a cuestiones de toma de muestra en campo y cuestiones de interpretación y recomendación de dosis de fertilización o enmiendas. Entonces, también pues está la invitación en que si alguien requiere de este tipo de servicios, con gusto nos puede encontrar aquí en el CUCSUR. Bien. ¿Algún teléfono o algún correo para entrar en contacto? De hecho, claro, pues me gustaría que les compartieras de que tú estás al frente de ese laboratorio y dónde estamos ubicados aunque a lo mejor dicen, pues ahí está el centro universitario, ¿no? Pero ¿dónde está el laboratorio? Pero ¿dónde está el laboratorio, no? Okay. O bien, aquí les pueden informar, ¿no? Pero sí, alguna línea directa, y precisamente, pues si es que esa información tiene alguna cuota de recuperación, y si sabemos que hay algunas limitantes, pero a lo mejor se pueden derivar algunos análisis de suelo, claro, ¿no? Con algunas instituciones sí, en donde tienen ya pues equipos más modernos, más sofisticados, y así para que los mismos agricultores sientan que la universidad cuando menos tiene ese enlace, y sobre todo las recomendaciones, si reciben ya por una vía externa esos análisis de suelo, pues que acudan aquí, ya pueden platicar contigo, claro, o con el técnico que corresponda para interpretación y generar alguna recomendación. Ok, sí, claro, pues nos encontramos aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, edificio P, planta baja. En el caso del número, pues me pueden contactar directamente, pues al final de cuentas nosotros estamos allá al frente. Mi número es 311-230-8746. En el caso del correo es jonas.luna@academicos.dg.mx. Y en cuestiones de análisis, actualmente trabajamos para análisis en cuestiones de investigación, servicio técnico por fuera, por ahí algunos análisis básicos, propiedades físicas, químicas básicas, y por lo menos algunos macros. Ya cuando se requiere un análisis más completo, si es fitopatológico o de fertilidad completo, ya nosotros lo que hacemos es, lo enviamos a un laboratorio con el cual ya tenemos contacto, en el cual ya son análisis más específicos. Pero nosotros podemos hacer el vínculo sin problema, se arriman con nosotros tomamos la muestra, asesoramos en la toma de muestra y mandamos al laboratorio sin problema. Ya cuestiones de costos, pues ya se verían ahí directamente, ¿no? Sí, y sobre todo depende del tipo de análisis, ¿verdad? Sí, dependiendo del tipo de análisis, pues va a ser el costo. Es el costo. Bien, pues ahí tienen esa información. ¿El horario es de lunes a viernes? El horario es de lunes a viernes, de 9 a 3 y de 5 a 7. Bien, pues ahí tienen información, amigos agricultores,
y pues las puertas de la universidad están abiertas. Claro que sí. Hay la mejor disposición del Departamento de Producción Agrícola y precisamente pues son uno de los vínculos que tiene la Universidad de Guadalajara para con los productores, claro, el poder otorgar este tipo de servicios. Y pues definitivamente creo que hasta yo voy a acudir ahí a visitarte. Con gusto. Para platicar un poquito en lo personal y tomar algunas providencias, aunque ya hemos tenido informaciones, pero más vale prevenir y estar más, ¿verdad? ¿Por qué? Vale prevenir que lamentar, dijera, ¿no? Así es. Bien, pues el tiempo se nos termina. Es un placer, doctor. ¿Algún comentario final que quisieras agregar? Pues muchas gracias por la invitación y pues al final de cuentas, a mí me interesó comentarle a su audiencia la importancia de la cuestión de análisis de suelo, con la finalidad de ayudar a los productores, parte técnica, incluso cuestiones académicas, ¿no? Sí, y definitivamente pues estamos ahorita ya en la preparación de los terrenos de temporal, claro. Se avecina un temporal de lluvias y pues así como seleccionan la semilla o llega el vendedor, pues traten con pincitas, vean lo que mejor les conviene. Uh-huh. Y qué mejor que ahorita en este proceso, antes de iniciar y de hacer una fertilización, pues ojalá y tengan esta radiografía, ¿no? Esta base para poder decir tantos kilos de esta fórmula en la siembra y en la segunda fertilización. Con un análisis foliar ya pueden ser todavía más acertados, ¿verdad? Sobre eso. Bien, pues agradecemos en la conducción su servidor Octavio Godoy Pelayo, en subdirección regional Elia Macías, en producción Imanol Martínez y en operación técnica, transmisión en Facebook, Luis Ángel Hernández. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima edición. Pulito dall'assenza di civiltà invadente e si chiede perché lui non c'è stanotte. El Departamento de